Con 34 minutos estamos de vuelta. Esta es su opinión. Y nos acompaña Max Charapaqui. ¿Cómo te va, Max? Buenas tardes. Vamos, Nicolás, Juan Carlos, estos de Ripre ya. Vine aquí al programa y resulta que no había espacio para yo participar en la entrevista. Oye, sí. Encima la productora me dice, por favor, ya no hay espacio, así que quédate afuera nomás. No nos quites el oxígeno, digo. Sí, y me quedé afuera. Hace mucho calor en la cabina. Curioso. Mira, yo iba a dar una versión, obviamente, no pretendo hacer apología ni nada por ni justificar los hechos de violencia que ustedes han hecho en la introducción, pero es importante recordar a los oyentes cuál fue la situación económica y política en el año 80. Yo en esa época estaba terminando el colegio, ¿no? Ya había ingresado a la universidad y recordamos, los que todavía tienen memoria, ingresa el segundo gobierno del señor Fernando Belaúnde Terry, restituye obviamente la libertad de prensa después del régimen militar e incluso devuelve algunos medios de comunicación a sus propietarios, ¿verdad? Claro. Incluso Expreso, El Comercio, etcétera, ¿no? Y uno de sus dirigentes importantes, como era Manuel Ulloa, además era dueño de Expreso, era accionista principal, asume la dirección económica del gobierno. Y en esas épocas, por si acaso, no fue un gobierno pues tampoco espectacular. Era un gobierno en la que en el país se notó una crisis económica terrible. La corrupción era parte también del régimen segundo del señor Belaúnde Terry. Imagínense, la inflación, estimados oyentes, en esas épocas, la inflación casi superaba el 60% al año. Hay una crisis terrible. Yo recuerdo en esas épocas el señor Manuel Ulloa decía, hoy tienen que ajustarse los cinturones, y la gente pobre decía, oye, ¿hasta cuándo tenemos que pasar por un nivel de pobreza tan extrema, ¿no? Y justamente en estas épocas incluso, ¿se acuerdan ustedes que hubo una devaluación total? Se cambió el INTI por el sol. Era tanta la devaluación que en promedio, en el año 83 al 85, era de 130%, es decir, un pan que uno comenzaba en enero, por decirte, a un sol, ¿no? A fines de año ya se incrementaba a 130 soles. De sol al INTI primero, ¿no? No, primero, o sea, hablando de sol a sol, ya había una devaluación de 130%, ¿no? El sector del Estado que hacía préstamos regaló dinero a mucha gente, había gente del gobierno que estaba metido en este tema, ¿no? Y finalmente el señor Belaúnde Terry, que en paz descanse, y esperemos que obviamente goce de Dios, ¿no? Hizo una devaluación terrible porque había un nivel de crisis, la gente no sabía qué hacer, no podía ahorrar, y finalmente llegamos a esta devaluación famosa, en la que el INTI reemplaza al sol. Es decir, un INTI, era tanta la devaluación, equivalía ya en esas épocas a 1000 soles, ¿no? Entonces, y después tenemos el segundo gobierno del señor Alan García, que fue inicialmente el primer gobierno después de, obviamente, ahí fue el cambio. Ahí fue el cambio. De sol a INTI. No, en el año 80, sí, por favor, en el año, el 1 de febrero del 85, el sol es reemplazado por el INTI. O sea, todavía estamos hablando del gobierno de Belaúnde. Meses antes, ¿no? Claro, meses antes. Y en julio entra, se supone, en el año 85, el señor Alan García, y el señor Alan García se corona pues como un personaje corrupto, ¿no? O sea, indudablemente la gente percibe. Entonces, estos escenarios en la que las personas que asumen responsabilidades en el gobierno, es como si estuviéramos repitiendo la historia permanentemente, pero muy vinculado a esta forma irregular de gestionar especialmente el aparato público, ¿no? Muy vinculado a la corrupción, a las desigualdades sociales. Yo creo que los gobernantes, yo no sé, por ejemplo, ahora va a haber cambio de ministros. Bueno, en algún momento proponía, yo particularmente, tiene que haber ciertos criterios para la selección de un ministro. Primero, que acredite un ingreso mensual durante los últimos 5 años, yo decía, de unos $15,000, que trabaje en proyectos de emprendimiento propio, que tenga un posgrado, un doctorado en el área que va a desarrollar sus actividades, y que acredita que tiene propiedades, porque yo veo de que lamentablemente no todos hacen este trabajo y tienen un nivel de dependencia total con el poder. Incluso generalmente promueven una serie de lobbies, como el caso de las AFPs, por ejemplo, que se está evidenciando, y esperemos que esta decisión del gobierno se cambie finalmente, y una serie de decisiones. O sea, es importante ¿cuál es el modelo político y económico que queremos para nuestro país, para evitar
congas, para evitar movimientos subversivos, para evitar el nivel de inconformidad y la violencia social que tiene también causas estructurales en nuestro país, ¿no? Uno nota cuando pasa, entre comillas, del desarrollo económico urbano citadino de Lima, muy cerca, pasando solamente para la zona de Vitarte, ¿no? Y qué dice para la zona de San Matucana, San Mateo, donde la precariedad de las condiciones en las que viven muchos de nuestros ciudadanos peruanos pues es terrible, ¿no? Ahí no es un asentamiento humano, no más cerca, ¿no? Entonces, esto tiene que ir cambiando y es importante que nosotros como ciudadanos también hagamos y promovamos de que los gobernantes estén permanentemente auditados y controlados, porque si no, como ya se está evidenciando incluso en este régimen, ¿qué es lo que pasa con estos famosos decretos de emergencia, etcétera? Generan una serie de suspicacias, incluso de manejos irregulares de la economía de nuestro país. He dicho, y esperemos que nuestro país siga cambiando para bien y que no se vuelvan a repetir ni movimientos subversivos, ni nada, ¿no? Pero sí es importante conocer el contexto, ¿no? Claro. Que eso fue un caldo de cultivo definitivamente, ¿no? Ahora, estas son otras épocas también, ¿no? Sí, pues. Definitivamente. Bueno, vamos a pasar a otro tema luego de escuchar al doctor. Aquí estamos como en la escolita, ¿no? Estamos escuchándolo así, atentamente. No, pues, ahora, no necesariamente debe haber un nivel de coincidencia. Lo que pasa es que, no, coincidencia, pero los años, pues, ¿no? No, los años, los años enseñan. Los pues, años ¿no? enseñan, claro. Bueno, actualmente, por muchos años en realidad en nuestro país, como que celebramos que somos un país que piratea, que falsifica, ¿no? Aquí, porque aquí se falsifica todo, ¿eh? Lo más preocupante es que sabemos, por ejemplo, que en la Zángaro, Max, se falsifica lo que quieras, ¿ah? Documentos de universidades extranjeras. Se hacen una vida nueva. Una vida nueva, documentos de identidad, en fin. Vemos todos los días que se falsifican billetes, se falsifican películas, en fin, se falsifica todo. Somos un país piratero, se podría decir. Pero veo con sorpresa que ahora hasta las revisiones técnicas también se están falsificando, y creo que hay que hacer hincapié cuando ya se juega con la seguridad de las personas. Yo creo que hay que tomar más en serio que en otras cosas, ¿no? Que uno puede pensar pues que no son importantes. Nos acompaña Alberto Chipoco, el director de RTP, que es Revisiones Técnicas del Perú. Entiendo que tienen un par de plantas, ¿no? Señor Chipoco, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Muy agradecido. Buenas tardes, doctor. Todo está señor Chipoco. ¿Cuántas plantas tiene RTP y qué están haciendo ustedes? Me imagino que han visto la denuncia, señala que se están falsificando los documentos de revisiones técnicas, pero van más allá y se señala que la policía no está pidiendo el documento. ¿Ustedes cuál es su posición? ¿Qué están trabajando o cómo están trabajando para justamente evitar esta falsificación? Bueno, en lo que a revisiones técnicas se refiere, no se está efectuando, como bien has dicho, un control por parte de la policía. La policía pide normalmente lo que es la tarjeta de propiedad y el SOAT, y inmediatamente también el brevete. Sin embargo, un documento esencial viene a ser la revisión técnica, que lo cual lo tienen que hacer los vehículos particulares por ley, una vez al año. Ajá. Y vehículos de transporte público 2 veces al año, para darle seguridad a la población. Esto no se efectúa, y si se efectúa de una manera muy liviana, muy relativa. Lo que se debe hacer, lo que se tiene que hacer, es justamente que la policía tenga el verdadero conocimiento de la función que está desarrollando en lo que respecta a la revisión técnica. Adicionalmente a esto, una de las maneras y una de las formas de poder efectuarlo es que la revisión técnica, el sticker que se pega en el parabrisas, esté numerado, como todos los certificados están, pero tengan la misma numeración. Que coincida el sticker con el certificado. Eso lo están haciendo ustedes, ya lo están aplicando ustedes. Nosotros desde el primer día que estuvimos trabajando estamos con el mismo tipo de certificado, con el sticker. E inclusive cuando hay algún error por efectos manuales o de tipografía y se emite un certificado, no se emite, mejor dicho, hay algún error en la emisión, simplemente se cancela las dos, el certificado y el sticker. Tiene una correlatividad total desde el día que hemos iniciado. Y adicionalmente lo que se requiere es control. El control es igualito que se efectúa, como es un ejemplo, la SUNAT, de tal manera que toda esta información de la correlatividad de los certificados con el sticker, que es paralelo, sea remitido a la SUTRAN para su control respectivo. Ahora,
Es muy fácil y muy sencillo, y con un clic todas las empresas lo tenemos, e inclusive la información la enviamos diariamente, y en cualquier momento el Ministerio de Transportes puede accesar a la información que se está pasando en vivo en la Ellos planta. pueden entrar entonces Por supuesto. en su sistema. Pero ¿es el caso de ustedes o es el caso de todas las plantas? Es de las la diferentes norma y la empresas? ley especifica que sea en Ajá. todas. Ahora, ¿es posible, señor Chipoco, que se pueda trabajar con la Policía Nacional? Es decir, que en el sistema de la policía, los patrulleros tienen mucho sistema, ¿esté ahí también registrada la revisión técnica o no? Si la información que actualmente se envía y se remite, estamos hablando en todo momento, y tenemos información en vivo. Si toda esa información se está enviando al Ministerio de Transportes, es no solamente un clic, es ponerlo dentro de esa relación con las disposiciones y las normas respectivas para que ingrese a la Policía Nacional, para que tengan toda la base de datos de todas las empresas. Y es solamente un efecto de fiscalización para que intervenga a el control de los certificados con los stickers. Señor Chipoco, ¿y cómo va el monopolio de Lidercon? Que es una cuestión ahí totalmente inadmisible, que el gobierno municipal del señor Castañeda le haya dado un monopolio, me parece, de 20 años, siendo esta no precisamente una actividad estratégica. Finalmente ustedes están ubicados en la periferia de Lima, están rondando Lima, pero no pueden llegar a Lima metropolitana, por ejemplo, a hacer sus servicios. Así es, se continúa con ese monopolio que se mantiene hasta la fecha. Se tiene que, de alguna manera, ver la forma legal de romper ese monopolio, eliminarlo, y sobre todo que el gobierno lo esté aceptando a vista y paciencia de todo el Perú en relación a lo que está sucediendo con las revisiones de la planta de revisiones técnicas y este monopolio. Y ustedes tienen que ubicarse en la parte periférica de Lima. Fuera del radio de Lima metropolitana. Yo Y es así. he pasado por ahí, por Chosica me parece, ¿no? Después. Kilómetro 37,5. Así es, Santo Ahí Eulalia. tienen una planta, ¿y esa es la única planta que tienen? No, tenemos esa planta, tenemos otra que estamos ya a puertas de enfrentarla, y vamos a hacer como una primicia para ustedes lo que tenemos en Quicamarca, y una asociación en las cuales estamos trabajando en la Concedive, de tal manera de poder tener 2 plantas adicionales para que sea un conjunto de 4 plantas que tenemos. Muchas gracias, señor Chipoco. Gracias a ustedes. Chipoco de RTP Perú. Pausa, regresamos con su llamada. Nuestros teléfonos 225-3344, 224-2363.